ocupacional. De mi parte, agradecerles que se hayan unido al espacio del día de hoy y participar del tema que nos trae, que es prevención del riesgo y salud de las personas trabajadoras en el contexto del COVID-19. Agradecer también por este medio a Marianela de la Universidad Nacional, al programa de maestría en salud ocupacional UNETEC, programa de salud, trabajo y ambiente en América Central Saltra, y al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, quienes se han unido con el Consejo de Salud Ocupacional esta semana para poder llevarles a cabo diversos temas de interés. Hoy nos trae y nos conmemora una fecha muy importante para los profesionales y quienes trabajan en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, porque es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese es el lema, puede salvar vidas, que es un tema importante y sabemos que efectivamente el tema de prevención puede salvar muchísimas vidas. Esperemos que disfruten y que sea de provecho el tema que nos trae el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes y sean bienvenidos y bienvenidas todos. Buenos días. Mónica, así, por favor, Sí, Mónica. acá estoy. Sí, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Money Barrantes, trabajo para la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional y el día de hoy les voy a colaborar haciendo la introducción a este webinar e indicándoles algunas consideraciones generales que debemos de incluir en este webinar. Les indico que para llevar un mejor control de esta actividad, sus cámaras y micrófonos deben encontrarse desactivados. Asimismo, les indico que este webinar se estará grabando y posteriormente se estará subiendo a las redes sociales y al canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Como ya les indicó Marianela al inicio, tenemos un cupo para 300 personas y en el momento en que el webinar llegue a este límite, ya no va a permitir el ingreso. Es por esta razón que estaremos transmitiendo también por el Facebook Live del IRET, UNA Costa Rica. IRET es I-R-E-T, para que aquellas personas que no se puedan conectar también nos puedan visualizar desde esta vía. También indicarles que por motivo de la pandemia, este seminario web o webinar se estará transmitiendo de nuestras casas, por lo que les solicitamos su comprensión ante sonidos o circunstancias que estén fuera de nuestro control. Las consultas se podrán realizar por medio del chat de la plataforma y de la transmisión en vivo del Facebook del IRET UNA Costa Rica. Las preguntas las pueden escribir en cualquier momento, pero las vamos a atender cuando finalice la presentación. Al finalizar la presentación, les estaremos enviando un enlace que deben llenar para hacer constar su participación y a su vez, próximamente les estaremos remitiendo a su correo el certificado de participación. Sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañera Marianela. Bueno, muy buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos a esta actividad que conjuntamente con la Universidad Nacional, el IRET de la Universidad Nacional, el programa de maestría en salud ocupacional, el programa SALTRA, nos hemos unido con el Consejo de Salud Ocupacional para desde la academia poder apoyar un poco o mucho desde nuestro conocimiento en cómo contribuir en la atención de la población trabajadora ante esta crisis sanitaria que estamos afrontando. También me uno a las palabras de conmemoración hoy, precisamente 28 de abril, que conmemoramos el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que como decíamos ayer, la OIT tuvo que cambiar por razones lógicas el tema cuando iba a ser para este año sobre el mundo, más bien sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, por el cual también hacemos un llamado a no dejar de lado este tema y seguir
gestionando de nuestros espacios la atención urgente también que muchas personas trabajadoras pues requieren ser atendidas en esta problemática también que debe ser una prioridad en nuestro país. Y bueno, y de parte de nuestro instituto, también agradecer al Consejo este espacio. A mí me corresponde con gran honor presentar a nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Fernando García Benavides. Él es médico con estudios doctorales en medicina, es catedrático de salud pública de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. El doctor Benavides es un experto con gran trayectoria internacional en el campo de la salud laboral y con importantes aportes, muy importantes en España especialmente. Desde su fundación en 2009 y hasta 2015 ha dirigido el Centro de Investigación en Salud Laboral, CISAL, del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, donde continúa en este momento como investigador senior. Actualmente y desde el 2015 es director del Máster Oficial de Salud Pública de esta misma universidad e imparte docencia en los grados de Medicina, Biología Humana y Relaciones Laborales. Entre el 2009 y 2014 fue presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, con un gran reconocimiento en su país por todos los aportes que ha hecho el doctor Benavides en el campo de la epidemiología y ocupacional. Ha colaborado y colabora en investigaciones con Eurofond en Dublín, el Instituto de Salud Pública de Oporto de la Universidad Federal de Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil, la Universidad, Portugal, la Universidad Nacional de Costa Rica, con nosotros aquí, la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Argentina. Es autor de más de 230 trabajos publicados en revistas indexadas enfocadas en los problemas de salud laboral y su relación con el estado de bienestar y la seguridad social. Ha sido editor de la revista de archivos de prevención de riesgos laborales, desde su fundación en 1999 hasta el 2006. Además, el doctor Benavides es cofundador de la red Ecotes, que es la red de encuestas de condiciones de empleo, trabajo y salud, que es una iniciativa en la cual participan más de 10 países con académicos y responsables de instituciones de desarrollar las encuestas de condiciones de trabajo y salud como estadísticas para la promoción de política pública. En nuestro instituto tiene cerca de 10 años de colaborar con nosotros en proyectos de investigación y más recientemente en nuestro posgrado de maestría en salud ocupacional UNATEC. También recientemente hemos empezado una colaboración con el Consejo de Salud Ocupacional, precisamente en el marco de las encuestas centroamericanas de condiciones de empleo, trabajo y salud, para poder trabajar conjuntamente lo que podría ser el próximo Perfil Nacional de Salud Ocupacional y otras iniciativas que estamos intentando consolidar. Las encuestas son una iniciativa internacional que participa el programa SALTRA del IRED de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación en Salud Laboral, donde trabaja Fernando, y la Universidad de Texas. Entonces, bueno, para nosotros es un placer poder contar con Fernando en este momento, que además por su experiencia en España, pues ha estado muy presente en diversos medios, precisamente hablando y enfocando su experiencia en cómo abordar el tema del COVID-2019. Así que, Fernando, te doy la palabra y de verdad bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todas y a todos y buenas tardes desde Barcelona, España. Gracias, Marianela, por tu amable presentación. Para mí ya sabes que si tú me dices ven, yo voy. O sea que en este caso virtualmente un placer estar con vosotros y con todos los colegas que están participando en estas 4 sesiones que la Universidad Nacional, el IRED, SALTRA y el Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica están celebrando en esta semana. Para mí es un placer estar con Marianela, con Viviana, con Lino y con Clemens participando en esta serie de conferencias. Efectivamente, estamos el COVID-19 lo ocupa todo.
han modificado la programación previa de la OIT, como bien señalabas, Marianela. Y también he visto en la documentación del Consejo de Salud Ocupacional, que es una institución que creo que es ejemplar, ¿no?, en todo lo que es la estructura de salud laboral del país, ¿no? Y yo creo que un ejemplo bueno para cuando estuve visitando, me pareció que era un ejemplo muy, muy interesante de dar a conocer y de participar y colaborar. Por lo tanto, por todos esos motivos, pues encantado de estar aquí. Esta posibilidad que tenemos de conectarnos, ¿no?, con 300 personas, con vosotras. Bueno, eso de las cosas buenas de esta pandemia, ¿no? No todo es malo, como ocurre con todo en la vida. Siempre hay una parte buena que hay que destacar, ¿no? El estar aquí ahora conversando con esta proximidad de vernos y de escucharnos, ¿no? Pero bueno, no descartamos vernos también personalmente, físicamente, ¿no? Porque la distancia no es social. Creo que esta corrección que ya han hecho la misma OIT, ¿no?, de hablar de distancia física, en la que tenemos, pero social, evidentemente la estamos fortaleciendo. Yo lo que voy a conversar, y voy a ver si se activa la pantalla, es utilizando una editorial que me publicó Archivos de Prevención de Riesgos Laborales hace unos días, hace unas semanas, a propósito del momento único, extraordinario, complejísimo que estamos viviendo, ¿no? Y que también estará a vuestra disposición, lo está en este enlace que tenéis ahí remarcado, pero también se lo pasaré al Consejo junto con, y a una, Iret, junto con las diapositivas que voy a utilizar, que tampoco es información nueva, está disponible, la he juntado para vertebrar un discurso, un relato, para compartir con vosotros y después poder hacer preguntas y, bueno, en la medida de lo posible, pues tratar de tener un debate, ¿no? Esto que estamos ahora, hoy día 28, ¿no?, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrando, el motivo que nos reúne, pues hace, pues mira, el día 12 de diciembre, pues en un mercado de marisco del sur de China, una ciudad que la inmensa mayoría del planeta ahora conoce, pues se detectó y se diagnosticó el primer caso oficialmente, ¿no? Y ese mercado se cierra a final del mes, del 31 de diciembre. Hay una rapidez en la actuación frente a estos casos que yo creo que hay que destacar, ¿no? Es decir, que es un virus chino, ¿no? Yo creo que es una malicia, una más, ¿no? Yo creo que hay una rapidez y nos quedamos todos con la boca abierta, al menos aquí. Después intentamos emularlo, ¿no?, con la construcción de hospitales no ex novo como este, en la ciudad de Wuhan. Y bueno, vosotros tenéis la experiencia de la autopista, ¿no?, a Limón, ¿no?, con la colaboración del gobierno de China, ¿no? Yo creo que esto fue espectacular, ¿no? Y también un detalle importante en estos inicios, ¿no?, la secuenciación genómica del virus, que ellos comparten y la ponen a disposición de todo el mundo, porque esto no se puede patentar, ¿no?, afortunadamente, ¿no? Y esto sirvió además, esta secuencia genómica del SARS-CoV-2, sirvió para fabricar los primeros test, ¿no? Por lo tanto, fue de gran ayuda para empezar a identificar casos, ¿no? Y bueno, la OMS a final de enero pues dice que es una situación de emergencia, que finalmente pues el doctor Tedros el 11 de marzo lo mencionaba, la directora del Consejo pues declara la pandemia, ¿no? Estamos, por lo tanto, en una situación que se mueve a una rapidez impresionante y que, bueno, esto es el mapa, ¿no?, del seguimiento que hace la OMS a nivel mundial, ¿no?, de cómo los casos desde esa ciudad, ¿no?, en el sur de la China, pues se han ido expandiendo. Bueno, porque estamos en un mundo globalizado, porque hay viajes continuos, porque hay intercambio de mercancías, de bienes, y esto pues ha acelerado esta pandemia. Los viajes también, el turismo sin duda como una actividad fundamental en España y en Costa Rica, ¿no? Compartimos
una actividad global y gracias a eso pues tenemos algunos beneficios todos nosotros posiblemente. También la urbanización, el hecho de vivir todos en grandes urbes, bueno todos, una parte importante del planeta, ¿no? Pero eso también es un elemento que no está de manera frecuente, ¿no?, sobre la mesa a la hora de hacer los análisis de la rapidez, la transmisión, también las características del virus, ¿no?, que no mata. Si fuera como el ébola, pues posiblemente su circulación sería menor, ¿no?, porque el huésped lo mata. En este caso, además, es muy inteligente desde el punto de vista genómico y es capaz de estar varios días silente, sin producir clínica, y en esos días está circulando, está en su instinto de supervivencia que compartimos los humanos también, ¿no? Sobrevivir es nuestra misión fundamental, la del virus también. Hay que ver esto desde la lógica evolucionista, ¿no? No se puede sino entender de otra manera, ¿no? Y esto es la Organización Panamericana, que también tiene su propia web y que nos informa pues, de cómo se está circulando la pandemia en todas las Américas, y el primer caso que empieza el 21 de enero. ¿Sí? Por lo tanto, América desde Oriente, el lejano Oriente para nosotros, que no es tan lejano ya. Y posiblemente esa lejanía mental impidió que nos hiciéramos cargo de la importancia de lo que se estaba produciendo, parecía algo lejano, al menos para Europa, saltó a Irán como saltó, fue circulando la ruta de la seda, y pasó después de una manera muy, muy agresiva a Italia y España, de los países que más lo está padeciendo, ¿no? Antes lo veíamos en la web de la OMS, y esta es la web. Y la John Hopkins, la universidad, pues tiene esta que es una de las páginas que consultamos, si no cada mañana, casi todas las mañanas, ¿no? Y ahí vemos los casos, esto es para el día 22, cuando preparé esta diapositiva para otra intervención, y bueno, me parecía que aunque posiblemente hay más casos en Costa Rica, pero está indicando la magnitud de la pandemia en Costa Rica en este día 22 de abril, pues los 4 días pues eran 669, posiblemente ahora sean unos más, ¿no? Y 6 defunciones, ¿no? Lo cual muestra que la pandemia que en Costa Rica, y esto sería objeto de otro debate, pues está teniendo un impacto muy menor, ¿no? Controlado. Lo hablaba con Marianela este fin de semana cuando hablábamos de esta charla, ¿no? Sin embargo, en Honduras, y no hay más países, al menos yo no lo supe encontrar en esta web de la John Hopkins, ¿no? Honduras, donde la pandemia está siendo mayor magnitud, pero ni mucho menos como en España, donde somos el segundo país en número de fallecidos. Presentaré algunos datos para también situarnos de lo que estamos aquí, ya que hablo desde España, pues también compartir algunos datos, aunque seguro que lo tenéis presente, ¿no? Bueno, esta es la mejor descripción. Esto está, aunque está en castellano, está en español, pero se publicó en Lancet en el mes de marzo. Y bueno, nos dibuja, ¿no?, el escenario, ¿no?, de lo que es el número de casos que es posible detectar. Y esa línea que vemos aquí, pues es la capacidad del sistema sanitario, que en cada país pues está más arriba, más abajo, ¿no? El objetivo es aplanar esa pandemia, disminuirla para que no supere la capacidad del sistema sanitario como primer objetivo, ¿no? Y como segundo objetivo, evitar que haya este repunte de infecciones, ¿no? Prácticamente en un año calendario, porque la pandemia ha empezado pues, con el año, ¿no? Con el 2020 será un año recordado en todos los libros de historia durante, supongo que siglos, y nosotros lo recordaremos vitalmente como un año especial, ¿no? Pues este año esperemos que a final de año, si se ha producido algún repunte, pues esté ya desaparecida la circulación del virus, que va a mutar, que puede volver a aparecer ya como una COVID estacional, no lo sabemos. Bueno, los que estudian esta parte del fenómeno, estamos ante un fenómeno típico en salud pública, con una base biológica. Hay un virus que tiene una RNA, que tiene una pared, que tiene unas proteínas, y hay evidentemente un impacto social, ¿no? En esta bisagra entre lo social y lo biológico nos movemos en salud pública, ¿no? Bien, ¿qué hacemos frente a esta pandemia si no hay tratamiento y sobre todo no hay vacuna? Si hay vacuna, pues todo esto cambiará y nuestra relación con el virus y con sus consecuencias será
muy distinta, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo creo que esta es la pregunta, ¿no? Lo primero más importante es reducir la letalidad, ¿no? Que haya el menor número de personas que fallecen por esta enfermedad. Fijaros en España, estos son datos de España de ayer, sí, antes de ayer. La mejor medida para ver el impacto en salud en términos de mortalidad, que es el indicador más severo, más grave, ¿no? Es un índice endemopidémico, algo que utilizamos en epidemiología de infecciosas, ¿no? Que es calcular esta línea azul de número de casos esperados en base a lo que había ocurrido los últimos años, en este caso 3 años, por lo tanto esperaríamos este número de, veis el cursor, supongo, ¿no? Si mueves la cabeza, Marianela, para estar seguro, no se ve el cursor, sí, ¿no? Ok, gracias. Esta línea azul es el número de casos esperados y esta línea quebrada, esto es un intervalo de confianza de lo esperado, y esta línea quebrada es lo que se está observando en estos meses anteriores, en este tiempo anterior al momento en que aparece la pandemia. Cuando aparece la pandemia, fijaros, esta es la mortalidad que ha tenido lugar, independiente del diagnóstico, porque aquí hay un problema de diagnóstico, de test, de certificación médica, pero es difícil ocultar un fallecido, ¿no? Por lo tanto, una persona que ha muerto, ¿no? Están las funerarias que van a registrar este fallecimiento. Estos son el total de fallecidos. Esto el New York Times, ayer lunes, el New York Times se abría con que España era el país y mostraba gráficos parecidos. Estos son gráficos oficiales del Ministerio de Sanidad de España, ¿no? La cantidad de fallecidos que ha habido, que está habiendo, ahora ya ha caído la curva, afortunadamente, ha habido en España, ¿no? En estas semanas, en estos 2 meses aproximadamente, que hemos padecido el golpe brutal, yo en concreto un familiar mío también. Bueno, ¿a qué se puede deber esto? Pues a que tenemos una población envejecida, y esto puede explicar la diferencia con China, donde la población nuestra, y nuestra proximidad con Italia o con Francia, donde también la mortalidad está siendo muy alta en Italia, en Francia, no tanto en Portugal. El contacto con jóvenes, somos países latinos y nos gusta estar juntos, y también intergeneracionalmente las personas mayores con los jóvenes, ¿no? Pero hay un tercer elemento que yo creo que es un objeto de debate. Hoy viene un artículo fantástico en el periódico de referencia en España, El País. Esto son las residencias de ancianos. Esto ha sido, perdonad que utilice una palabra para describir esta situación un poco grave, fea, pero esto ha sido una ratonera, lo de los ancianos en la residencia. Es un problema a resolver urgente. Han estado abandonados por el sistema. Y esto las autoridades lo saben, no estamos descubriendo nada. Bueno, esto no ha ocurrido en todas partes igual. Yo creo que habrá, y esto será la investigación que habrá que hacer desde la salud pública, comparar las políticas que se están aplicando con los resultados en términos de salud. En este caso, de nuevo, seguimos con fallecido. Fallecido es el indicador más fiable. O sea, no hay discusión después, ¿no? Fijaros Francia, que va por delante nuestro, que va por detrás, estos son días después. Esto es España, que se ha doblado la curva, son fallecidos diarios. Este histograma que hay detrás son los números de casos, esta es la curva que mejor ajusta esta tendencia. Fijaros Italia, todavía ha costado llegar a doblar la curva, aplanarla, pero fijaros Alemania, ¿no? Quería compartir con vosotros estos primeros indicios, ¿no?, de lo que será un campo de debate social, político y de investigación. Afortunadamente algunas predicciones, yo creo que buscaban, ¿no?, el aparecer en portada, ¿no?, de el sistema no va a aguantar. Afortunadamente apareció alguna carta en Lancet, un debate entre científicos, entre académicos aquí en España. Afortunadamente no se ha producido esa superación. El sistema sanitario ha aguantado a pesar de esta cantidad de fallecimientos. Una parte importante ha ocurrido fuera del sistema sanitario en la residencia, pero también
En Alemania una de las razones que puede explicar esto es también la existencia de unidades de cuidados intensivos suficientes, respiradores, etc. Fijaros en China, que ya va por delante, o sea, ya aplanó la curva en cuanto a mortalidad y también casos incidentes, y Corea del Sur, ¿no? Cómo va la curva, ¿no? Esta es una gráfica realmente impactante, ¿no? En salud pública, en epidemiología, nos gustan las gráficas y esto lo discutimos mucho con Marianela, con Douglas, con todo el equipo con Lino, con todo el equipo de Saltra, ¿no? Bueno, aplanar la curva, ese es el objetivo. Por un lado, hacer frente a la letalidad, que la letalidad no crezca. El otro ha sido aplanar la curva. Bueno, saco al señor Boris Johnson, porque su cara lo dice todo, ¿no? Después de padecer la enfermedad y estar en una unidad de cuidados intensivos, y al salir agradecer a los dos enfermeros, uno portugués y otro iraní, que lo habían cuidado en el hospital del National Health Service, ¿no? Él proponía, junto con otros, que hacer frente a la pandemia era dejar que el virus circulara. Dejad que el virus circulara y que, por lo tanto, todos nos inmunizáramos de manera natural. ¿Cuánto había que esperar? Pues un 50, un 70, que todos hubiéramos padecido la enfermedad, lo que pasa con el sarampión, con la parotiditis, con la varicela. Tenemos una inmunidad gracias a las vacunas, pero el resto, aunque no se vacune, está protegido por esa inmunidad de grupo. La palabra rebaño queda un poco feo en español, ¿no? Inmunidad de grupo, ¿no? Claro, esto era, no paralicemos la economía, ¿no? Porque, bueno, asumamos el número de fallecimientos, asumamos el número de personas, el sistema aguantará, el sistema de salud, inmunicémonos de manera natural. Esto fue un experimento natural. Este crucero, el Diamond Prince, fue un crucero que estaba por el Pacífico y que había unas 3.000 personas y que brotó la epidemia, hubo una infección, un contagio y las personas quedaron aisladas. Eran 3.711 pasajeros en concreto, ¿no? Hubo un 17% de infectados. Es verdad que esto es un experimento, es como si se hubiera preparado, pero no se preparó y se puede observar, ¿no? Y esto es información que circula en la web y que está disponible para todo el mundo y que está verificada, ¿no? Hubo un 17% de infectados, es una población especial, por la edad también, que también son las condiciones higiénicas del crucero, alimentación, etcétera, porque claro, también no es lo mismo la COVID-19, una persona que tiene un problema cardíaco, un problema renal, un problema respiratorio, una persona sana, ¿no? Tenga una edad o tenga otra, ¿no? De hecho, ¿qué pasa con los niños, con los jóvenes? Bien, lo importante aquí es ese número del 2%, el 2% de letalidad. Es decir, en Costa Rica, 5 millones de personas, dejamos hacer estas políticas, laissez-faire, habría 100.000 muertes. En España 1 millón de muertes. Ha habido 20.000, no es despreciable, ¿no? Bueno, esto evidentemente corrigieron el tiro, no solo el señor Johnson, también el señor Trump, y todos los que propugnaban esta política, dicotomía, ¿no? Entre economía y salud, ¿no? Prevalece la economía, bueno, tiene un coste sanitario como hay un coste ambiental, ¿eh? No hablaremos del cambio climático, ¿no? Esto no era posible, por lo tanto, la alternativa, que casi siempre funciona, es la prevención. Casi siempre, no siempre la prevención es mejor, ¿no? Esto lo discutimos mucho en clase, en el máster y con los estudiantes de medicina, pero Jeffrey Rose nos ilumina, ¿no? Nosotros somos enanos, ¿no? A los hombros de los gigantes, ¿no? Como Jeffrey Rose, ¿no? Este libro es un opúsculo de 100 páginas, pero es una maravilla para entender, ¿no? Lo que se está haciendo, ¿no? De estas curvas, ¿no? Las dos estrategias, ¿no? Que proponen su teoría de la prevención, Jeffrey Rose, ¿no? Más que de la medicina preventiva, es de la salud pública, ¿no? Él todavía era un clínico, él era un cardiólogo, ¿no? Hoy hablaríamos de la estrategia de salud pública, entre enfocar la atención en los de alto riesgo a nivel individual o intentar desplazar la curva para que todos mejoremos, los que están a alto riesgo y los que no están a tan alto riesgo.
los que fuman 30 cigarrillos como los que no fumamos, pero podemos estar expuestos los que fuman, los que circulamos a 80 kilómetros por hora o a 70 y los que circulan a 120. Tratemos de desplazar y que todo el mundo, pues nadie circule a más de 120 o a más de 100. ¿No? O sea, hagamos una estrategia, la estrategia de alto riesgo o la estrategia poblacional, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho. Esto es lo que se ha hecho de manera consciente e inconsciente, pero Jeffrey Rose nos sirve para buscar una taxonomía. Se están publicando ya artículos, el otro día lo compartíamos en la red de COTES que antes también mencionaba Marianela, ¿no? Una estrategia individual de alto riesgo, pues identificar y aislar los casos y los contactos, ¿no? Especialmente en trabajadores de actividades esenciales, porque sin ellos no sería posible la estrategia poblacional. Esto es una discusión muy fuerte en España, ¿no? Y especialmente en Cataluña, ¿no? O sea, la estrategia poblacional solo es posible quedarnos en casa, el confinamiento. En estos momentos aproximadamente, estos son siempre estimaciones, estamos en casa, como ustedes y como yo, 4.000 millones de habitantes del planeta. Esto no había ocurrido nunca, ¿no? En parte podemos estar porque tenemos esta maravilla que es Internet, ¿no? La tecnología también cuenta, ¿no? Y además cierre de lugares públicos. O sea, yo no podría tomar un café para leer mi periódico el sábado por la mañana. Para mí eso no lo hubiera aceptado hace 2 semanas. Bien, es una broma, ¿no? Pero las empresas no esenciales han parado, la metalúrgica, el automóvil tan importante en España, ¿no? O la agricultura o el turismo. Los hoteles, los aviones, se han cerrado. Pero para que esto sea posible, esta estrategia poblacional, la estrategia individual es necesaria. La combinación de ambas estrategias es la clave. Y esto Jeffrey Rose lo tiene. No son excluyentes. Un abordaje individual y un abordaje poblacional, ¿no? Y bueno, esto es España, por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, como las que han tenido también por la concentración de habitantes, Andalucía, por contrario, no, aunque tiene la comunidad autónoma de más habitantes, 8,5 millones, frente a los 7,5 de Cataluña o los 6 de 5 y algo de Madrid, ¿no? Entonces la curva también, en casos, estos ya son casos confirmados, cuando digo casos confirmados son casos que se le ha hecho una prueba PCR, por lo tanto se ha detectado específicamente antígenos, parte del ARN del virus, y cómo se va cayendo la variación de casos. Fijaros, esto es 26 de abril, aquí estamos también el 26 de abril, esto hace 2 días, cómo la curva se ha aplanado gracias a combinación de estrategia poblacional y estrategia individual en prevención, ¿no? Y esto es lo que vemos también todavía aquí, lo he bajado esta mañana, en Colombia, en México, bueno, aquí está en España también para comparación de... Estos no son días, estos son los días para... Esto en epidemiología lo hacemos, aunque en tiempo calendario son tiempos distintos, nosotros empezamos antes que vosotros, pero para hacer el análisis, compararlo, nos vamos y nos ponemos todo al inicio, ¿no? En este caso el inicio son el día que había 100 casos declarados, ¿no? Y tomando ese día como el día primero de ese seguimiento, España está por encima. Fijaros aquí que esto es Brasil. Como Brasil está anticipando antes ese descenso y habrá que explicar cómo se está produciendo. Aquí también hay un problema de notificación, de subnotificación, esto habrá que discutirlo, pero como también pues Argentina, Chile, como los casos, ya la curva sigue todavía subiendo. Y sobre todo, fijaros, esto es el famoso índice R, ¿no? La capacidad de reproducción de cuántos enfermos son contagiados por un caso, ¿no? Y bueno, pues nosotros ahora estamos en 1, habíamos bajado pero ha vuelto a subir, pero aquí todavía hay países como es el verde, que es México, o Perú, que está en 1,5. ¿no? Ha habido momentos, en el momento álgido de la pandemia, que estábamos a 3 y a 4 de índice R, que es el índice de reproducción de los casos. ¿no? Esto es Costa Rica, que está a 0,6, estos son datos de esta mañana, y Honduras, que está a 1,5, había en Panamá.
Bueno, porque han sido posibles ambas estrategias, ¿no? Esta estrategia, de hecho, es la Rambla de Barcelona, nuestra querida Rambla que muchos de vosotros ha visitado, ¿no? Bueno, porque hemos tomado medidas higiénicas, porque somos capaces, ¿no?, de seguir esos consejos y esas recomendaciones o obligaciones, también con un comportamiento, yo creo que no es un autoelogio heroico de los sanitarios en todos los países, ¿no? Esto es un hospital en Estados Unidos, ¿no? Y están con bolsas de basura. Esto pasó en España, ¿no? Estos son bolsas de basura utilizadas para protegerse, ¿no? Y el drama en algunos casos de algunas personas concretas, ¿no? Bueno, esta combinación de medidas de confinamiento, de medidas individuales, bueno, es que yo creo que los servicios de prevención, los servicios de salud ocupacional son clave, han sido clave, ¿no? Y aún ahora tienen que serlo más. Ahora tienen que serlo más en el momento en que iniciamos el desconfinamiento, ¿no? En que tratamos de retornar, de volver a la normalidad, ¿no? Me preguntan, ¿no?, los periodistas, me preguntan los colegas, leo, busco, ¿no? Los test hay que utilizarlo de manera masiva, ¿no? Bueno, los test rápidos no, porque su fiabilidad es muy baja. Y para utilizar los PCR o los test de los serológicos, ¿no?, para buscar anticuerpos si ya estamos inmunizados, hace falta, es un coste alto, hace falta una infraestructura. Un hotel allá en Puerto Viejo, pues no tiene infraestructura para hacer este tipo de análisis, ¿no?, serológico de laboratorio. Yo insisto, medidas de distancia física, no social. 2 metros si no tenemos medidas de equipos de protección individual. La higiene individual, el toser, el lavarnos las manos, los equipos, evidentemente, las mascarillas, los guantes. Y algo muy importante, que las personas tengan derecho, en el caso de ser contacto aislado, a unos ingresos mínimos. Y aquí la economía informal, los trabajadores informales sufren más que los que tenemos un contrato y tenemos un seguro social. Estas son las medidas que en este caso es el seguro social, ¿no? Pero estas son medidas de distancia física, higiene individual, equipos de protección que deben de adoptar las empresas esenciales y las que ahora se empiecen a reabrir con el retorno a la vuelta a la normalidad. No sé cuál será esa normalidad, nadie lo sabe, ¿no? Esta tiene que ser escalonada. Estamos ahora, en estos momentos, veo algún mensaje que me llega, ¿no? Está hablando el presidente del gobierno español para plantear cómo se va a escalonar, ¿no?, por el territorio y por sectores. Yo creo que el territorio es importante, las provincias, pero posiblemente el sector, la actividad económica e incluso la empresa. A partir de ahora, y esto lo hemos visto también en China, ¿no?, a partir de ahora es posible que haya rebrotes, pero que puedan ser, si tenemos buenos servicios de epidemiología de campo, podemos aislarlo a través del estudio de casos y controles y establecer ahí una cuarentena para que esas empresas o esa ciudad o ese barrio o ese municipio quede aislado durante los 14 días. Los 14 días es el tiempo que tarda nuestro organismo, si no hay ninguna complicación, en eliminar de manera activa, con ayuda a veces de algún tratamiento, que son inespecíficos, ¿no?, pues la hidroxiquinina, ¿no?, y algún otro antivírico, pero que no son específicos, ¿no?, pero bueno, que están funcionando, ¿no? Mantener esa distancia física, la identificación de casos, mantener el teletrabajo. Yo creo que las universidades, los estadios de fútbol, los conciertos, las actividades de fútbol, de otros deporte, evidentemente, esto tienen que ser pospuesto. Ese debate hay mucha tensión porque también hay intereses económicos, pero creo que aquí, si alguien sale reforzado de esta pandemia como institución, es el Estado. La necesidad de Estados fuertes que sean capaces de hacer frente a crisis sanitarias como esta, ¿no? El problema es que, el objetivo es el no rebrote, el problema es que, y esta es lo que nos recomienda la OIT, que ese es el cartel, ¿no?, y que hoy utiliza la OIT para conmemorar el Día Internacional, ¿no?, identificar riesgos de contagio, medidas de control y prevención. Hay que
poner en valor la salud ocupacional, hay que poner en valor la prevención de riesgos laborales. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante en el Hospital del Mar, donde trabajamos con todo el equipo, una parte del equipo de CISAL, del centro, con su directora, la doctora Serra, que es que desde el primer día, eso fue el 11 de marzo, cuando se empiezan a adoptar ya medidas frente a la pandemia, el 14 de marzo en la declaración del estado de alarma, que en los comités de crisis de las empresas, esto el PSEMAR es una empresa con 4.000 trabajadores, desde el principio esté el servicio de salud ocupacional, integrado junto con la dirección ejecutiva, con la dirección de recursos humanos, con la dirección de producción. En el hospital es el director médico y la directora de enfermería, pero es la dirección de producción, tratando de hacer una analogía con el resto de empresas. En ese núcleo duro tiene que estar salud ocupacional. Tiene que estar porque es fundamental ahora si son trabajadores de actividades esenciales. La seguridad, la policía, es fundamental que haya este tipo de comité y que por lo tanto ahí esté la prevención de riesgos laborales. Pero también en las empresas, en los supermercados, también se han comportado de una manera ejemplar las cajeras de los supermercados, las personas que nos atienden y nos venden el pan cada día. Sin esto no hubiera sido posible el confinamiento del resto de ciudadanos. Hubiera sido posible que los niños permanezcan, en el caso de España, 6 semanas encerrado en casa porque las escuelas se han cerrado. Hay que, por lo tanto, colaborar con las autoridades que en este momento pues, representan la salud pública como autoridad sanitaria. El problema, con esto voy acabando, es que a esta crisis sanitaria le sigue una crisis económica y social. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada. Las proyecciones de caída del Producto Interior Bruto, la perspectiva es pues España, pues es el 8%, aquí está América Latina, el 2020, este año que aparecerá en nuestro recuerdo imborrable, pues habrá una caída del 5%, el Producto Mundial será del 3%, la caída, economías avanzadas un 6%, Italia un 9%, España un 8%, América, Brasil un 5%, México un 6,6%, el conjunto de América Latina y el Caribe. Se espera en el 21 una recuperación del 5,8% en las economías, en nosotros 8 pasar a 4%. Bueno, pues esto es la bola de cristal, las predicciones de los economistas, que ya sabemos que es lo que suele ocurrir, ¿no? Ojalá acierte, no les deseo nada mal, yo creo que tenemos que aprender de los economistas también, ¿no? Pero que no se lo crean tanto, ¿no? Como nosotros tampoco. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que estas son las recomendaciones del observatorio de la OIT, que ha montado un observatorio, rápidamente ha tenido muchos reflejos la OIT, tanto el año pasado con el centenario como ahora esta crisis ha sido rápida, ha sido capaz de tomar un papel protagonista y, bueno, no hay, para los que somos los profesionales que tratamos, ¿no?, de orientarnos en medio de tanta oscuridad, pues la OIT es un faro, es un foco, ¿no? Y esto es tomado de una presentación, y lo comparto con vosotros y ahí está. Bueno, esto lo que vamos a tener es un mayor desempleo y subempleo. Algo que ya ocurrió con la crisis del 2008, que es que las condiciones de trabajo para aquellas empresas que continúen van a empeorar y se va a reducir el dinero puesto en los servicios en prevención. O sea, compro mascarilla o sigo comprando el material que necesito para seguir produciendo lo que me permite obtener beneficio. Compro mascarilla o contrato a un nuevo, hago fijo o hago legal a un trabajador que tengo en economía sumergida. Este dilema este es un dilema que hemos de afrontar de una manera pragmática. No hay, o sea, esto es previsible. Y hay una reducción de la protección social. ¿Qué porcentaje de personas que se van a quedar en el desempleo, que ya están en el desempleo, del sector turístico, va a cobrar un subsidio? O las personas que están enfermas van a cobrar una incapacidad. O la maternidad, en estos días de pandemia, ¿tendrá derecho a la licencia?
Bueno, será especialmente duro en los informales, son los más vulnerables. Y ahí están las mujeres, están los inmigrantes, están las personas que hacen trabajo manuales no cualificados. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Que están trabajando, que están aquí, o sea, que están allí, que están aquí, que están dentro, no que vayan a pasar la frontera, que ya están dentro. Nosotros tenemos 5 millones de personas que han venido de fuera. Bueno, pues las políticas que hay que implementar, lo dice la OIT, tiene 3 pilares y no voy a entrar en detalle porque esto es un debate que vendrá ahora las próximas semanas. Pero que saco aquí para cerrar esta charla y esta intervención, porque ese es el debate ya. La pandemia está ya siendo controlada. El confinamiento resultado, de momento, veremos ahora los rebrotes que puede haber, y se ha basado en las estrategias individuales y poblacionales que nos iluminaba Rose. Ahora viene la crisis económica. Y esto en salud laboral o salud ocupacional es también un reto, no podemos ignorarla. Es también una responsabilidad como académicos pensar en ello y con los que tienen responsabilidades políticas buscar las mejores políticas. Pues son las políticas públicas las que nos van a sacar de este atolladero, de este segundo atolladero. La pandemia nos ha sacado y eso es bueno. Ahora también el gran leviatán, el Estado, también tiene que hacer frente a esto. A ver, con protección a los trabajadores en el lugar de trabajo, hay que fortalecer la prevención de riesgos laborales, hay que promocionar políticas fiscales, hay que pagar más impuestos, perdonad que insista en esto, saben muy bien mis colegas que esto lo repito una otra vez, claro, tienen que estar bien administrados, claro, la corrupción va contra, pero no habrá dinero para pagar esos subsidios de desempleo, de incapacidad o de maternidad si no se pagan impuestos. Nos podemos endeudar, claro, y habrá ayudas, habrá ayudas internacionales. Nosotros las estamos pidiendo en la Unión Europea. Parece que se ha llegado a un acuerdo y que Alemania y Holanda han cedido, porque si no nuestra deuda es ya del 103%. Bueno, no llega a los 150% de Estados Unidos, ¿no? Bueno, condonar deudas seguramente a nivel internacional. Las empresas hay que ayudarlas. Hay que darle ayudas también, como hay que mantener la renta del trabajo y la renta del capital. En algunas empresas hay que buscar ese equilibrio entre ayuda a empresas y ayuda a trabajadores. Y esto será fundamental, si no, y con esto acabo, el número de fallecidos y afectados por la crisis económica será superior a los que han fallecido y han sido contagiados por la crisis sanitarias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta presentación. Siempre muy importante poder darle esa mirada a la salud pública, ¿verdad? Y efectivamente, desde tu experiencia en los temas precisamente de estado de bienestar y de derecho, ¿verdad? Ver exactamente cómo impacta esto, digamos, a nivel global. Me encantó la frase con la cual usted ha iniciado y que efectivamente esto de alguna manera pues nos pone a todos en una situación de vulnerabilidad, pero hay que verlo de esta forma. La distancia no es social, ha sido física, ¿verdad? Y efectivamente hemos sido obedientes con estrategias individuales en los cuales pues por lo menos en nuestro país pareciera que nos ha dado un buen resultado, ¿verdad? Quería comentarte que ayer el país implementó nuevas medidas y esto ha sido también por todo el esfuerzo que si bien es cierto el gobierno impulsa, pero también la obediencia que muchos los ciudadanos hemos tenido precisamente para combatir esto y hemos pasado ya, pareciera que en este momento esa curva va bajando. Sin embargo, es importante también mencionar que ayer nos decía el ministro de Salud, ¿verdad? Que no quiere decir que ya porque la curva baje vamos a seguir en la vida de antes, ¿verdad? Es decir, es un
es un retorno muy paulatino, van a haber un tiempo de unos días para precisamente probar algunas estrategias, pero si que efectivamente no hacemos caso, a julio del 2020 los casos nuestros pueden superar los 40 y pico de mil o los 50 y pico de mil, no lo recuerdo, quizás alguien quiera hacer el comentario, pero que efectivamente tiene que ver con obediencia. Y yo creo que también de alguna manera el estar separado físicamente, pero también yo creo que nos ha vuelto un poco más solidarios, más humanos, intentar estar más en contacto con las personas, ¿verdad? Y efectivamente el mundo va a cambiar en todo sentido, ¿verdad? Y es cierto, quizá digamos en otras magnitudes, en otros, obviamente en otro contexto, pues nuestro país también se verá afectado en su economía, ¿verdad? Y en lo social, en la recuperación sobre todo de mejores condiciones de empleo para muchas personas que efectivamente en este momento lo han perdido, ¿verdad? Pero que confiamos pues que en esa recuperación, que no sé cuánto tiempo, pero que bueno, que tengamos un poco de esperanza que vamos a poder retornar en algún momento de manera positiva. Vamos a ver, bueno, tengo aquí varios comentarios. Bueno, me disculpa si yo no lo escuché bien, Fernando, pero no sé si vos te referiste en algún momento a alguien sobre, hablaste algo sobre el efecto rebaño. Bueno, sobre la inmunidad de sí, grupo. ¿podrías explicar un poco sobre eso? Lo preguntan. Ajá. Sí, es el porcentaje de población que es inmune a una enfermedad, que cuando se alcanza ese porcentaje, el resto hasta 100% ya está protegido porque ya el virus deja de circular. Por ejemplo, para el sarampión, que nos vacunamos de manera obligatoria a todos los niños, bueno, hay todo un grupo antivacuna, pero esto ya es otro debate. Aunque haya niños que no se vacunen, pero si llegamos al 80% de niños vacunados, el sarampión deja de circular. Ese es el efecto de la inmunidad de grupo. La traducción literal del inglés rebaño queda un poco feo en español, ¿no? Entonces, inmunidad de grupo. ¿Cuál es la inmunidad de grupo frente al COVID? Bueno, al SARS-CoV-2, porque hay que diferenciar entre el virus y la enfermedad. La enfermedad es la COVID-19, el virus es el SARS-CoV-2, porque hay otros virus SARS que ya han circulado. No todo el mundo que está infectado tiene la enfermedad, de hecho el 80% de los infectados no desarrollan la enfermedad. Esto ya lo hemos visto en China, en Irán, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra y seguramente también en países latinoamericanos. O sea, la mayoría de las personas no desarrollan la enfermedad. Esto hay que entender, o sea, si queremos hacer políticas públicas, tenemos que entender también el virus, porque si no, no hay que entender también de biología. Esto se lo digo también a mis estudiantes. No es posible la salud pública, la salud ocupacional, si no tenemos unos conocimientos básicos en este caso, de los problemas de un infarto, de un cáncer, o en este caso, de un virus. Pero esto es aprovechando que el río pasa por Heredia. Hay una pregunta de una persona que participa que dice, ¿será posible que a partir de esta nueva condición en la que se vive, el teletrabajo debe convertirse en un mecanismo de trabajo diario, casi obligatorio, en el caso de que la actividad lo permita? Yo creo que todos los indicios, y el otro día leí un artículo de Manuel Castells, que es un investigador, un sociólogo que estuvo muchos años en Berkeley y en los años 80 escribió 3 volúmenes sobre eso, la sociedad de la información, que ahora es ministro de universidades en España, pero yo creo que su mérito sobre todo es ese. Él escribió un artículo en la prensa, una columna que tiene cada sábado, desde antes y la mantiene ahora como ministro. Decía que esta utilización de la red, que ya estaba ahí, se ha acelerado exponencialmente. Y por lo tanto, muchas cosas que estamos haciendo ya a distancia, como esta conferencia, como esta reunión, como este debate, mejorarán los sistemas
y se seguirán haciendo con más intensidad. Esto es una, en fin, perdonadme, es una maravilla para mí, a mi edad, tener esta experiencia, ¿no? Que agradezco mucho, especialmente a Marianela, ¿no? Estar con 300, o ahora en este momento 296 personas, ¿no? Pudiendo, bueno, el intercambio es reducido y esto lo siento, pero también con 300 personas en un salón de acto tampoco habría una relación directa, ¿no? Tampoco, o sea que... Por lo tanto, estas experiencias se van a acelerar y van a aumentar. Y no tenemos por qué tomar un avión para ir a Heredia a dar esta conferencia, ¿no? Creo que eso lo agradecemos todos, ¿no? En fin, yo aprovecharía para ir allá donde sabe Marianela que me gusta, pero tampoco pasa nada. Yo creo que ya habrá otras oportunidades. Hay mucho trabajo que quedará el teletrabajo. Nosotros estamos manteniendo las clases y vosotros también, me consta, y en todos los países las clases en la universidad se han mantenido mucha actividad. Ahora bien, y con esto acabo, claro, este lugar de trabajo donde estoy yo ahora, pues estoy trabajando, Marianela también, y el resto de vosotros, tiene unas condiciones determinadas de iluminación, de temperatura, de humedad, de ergonomía de la silla, de tensión, de horarios, de jornada, que hay que regular, cuidado. O sea, esta transición al teletrabajo hay que hacerla con la participación de los trabajadores, con la negociación con los sindicatos y las empresas, si no, volveremos a una explotación invisible, porque no lo veremos. Estamos además en casa, con lo cual se produce un conflicto que aquí ya creó problemas, bueno, y también con las empleadas de hogar, porque el domicilio es inviolable, pero hay una trabajadora, el patrono es el propietario de la casa o la propietaria. Entonces ahí puede entrar la inspección de trabajo, ahí puede entrar la policía en caso de... Ahí hay un conflicto de derechos, que hay que ver cómo se resuelve. ¿Quién va a verificar o si hay una denuncia? ¿Nos convertimos todos en autónomos, en propietario, en cuentapropista? Aquí hay, esto sí que el impacto, podemos empezar a hablar y a especular sobre situaciones, pero se vislumbra. Yo creo que ahí al colega que me haya preguntado, por favor, estemos atentos a la OIT. La OIT está siendo, ya el año pasado yo creo que se ha renovado de una dirección muy sólida y yo creo que también toda Latinoamérica, y, bueno, y a nivel global desde Ginebra, ¿no? Esto aquí en España, ¿no? Ellos nos están indicando, aquí habrá una transformación del mercado de trabajo que, yo he hablado de dos cosas, permíteme porque me ha parecido en algún comentario que explicabas, Marianela, que van juntas, salud ocupacional y prevención de riesgos laborales. La prevención evidentemente es solo individual, la salud ocupacional es lo poblacional y ambas tienen que ir unidas. Y la salud ocupacional nos conectan con la protección social, con la seguridad social. Si no hay protección social, si no hay contrato, si no hay seguro social, la prevención de riesgos laborales deja la mitad, ¿a cuánto? ¿El 50% en Costa Rica? ¿Al 70% en Perú? He visto a algunos colegas de Perú. ¿El 50% en México? O sea, no podemos vivir como si no existiera la informalidad. Ese es el principal problema de salud ocupacional a nivel mundial, la informalidad. No es la pandemia. Fernando, hay otra pregunta que me parece muy pertinente. Bueno, nosotros, Costa Rica es un país declarado, considerado todavía en desarrollo, ¿verdad? Por tanto, el arranque en relación, en comparación con países más desarrollados, pues obviamente es distinto. Entonces, hay una persona que pregunta, ¿cuál es el mayor reto para la salud laboral a nivel de los países en desarrollo, considerando que puede pasar un año más hasta tener una vacuna? No, yo por la segunda parte, o la primera ya la he contestado en la intervención anterior. Yo creo que la vacuna la tendremos y por lo tanto la situación cambiará. Respecto a la pandemia, va muy rápido, hay grupos, 50, 60 grupos en todo el mundo con mucha financiación. Tendremos una vacuna como existe la vacuna de la gripe, ¿no? Con un nivel de eficacia alto y que nos protegerá. Yo creo que cuando tengamos la vacuna cambiará. Y después tratamiento, también hay investigación muy avanzada de tratamientos específicos, ¿no? Yo creo que entonces, y bueno, si el virus muta y se convierte en estacional, pues
pues entonces tendremos una nueva vacuna, como ocurre con la gripe, una vacuna nueva. Muy bien. Hay personas que preguntan, el uso de mascarillas, bueno, Fernando, aquí en nuestro país se ha empezado a crear mascarillas en casa, hechas en tela, porque en algún momento todo eso estaba agotado, ¿verdad? Y dicen que si el uso de las mascarillas de telas hechas en casa, ¿qué tipo de protección pueden dar por la porosidad que puede tener el tipo de tela que se utiliza? No, yo no soy un especialista en mascarillas, pero creo que seguramente las intervenciones de Lino y de Clemens serán muy clarificadoras, ¿no?, en los próximos días para este tipo de dudas, ¿no? Pero las mascarillas tienen que cumplir unos criterios de seguridad para que sean efectivas. Hasta luego, Carlos, mi hijo. Es que ahora, claro, estamos en plena... Se ha acabado la intimidad cuando hacemos estas conexiones. Es Carlos. Bueno, de hecho, tenemos ahí proyectada... Perdona, que va a cocinar, permitirme esta digresión, va a cocinar para mañana, porque ahora nos hemos quedado en casa y tenemos que cocinar cada día y a comprar. Bueno, ayer hablábamos un poco sobre las condiciones extralaborales en el contexto psicosocial y cuánto esto realmente está afectando. Dice un comentario, se espera un aumento exponencial de la producción de las empresas. ¿Considera que esto puede traer afectaciones en las personas por un aumento en las jornadas o exigencia de las actividades? Claro, sí. Sabemos de la relación que hay entre la duración de la jornada, la demanda física y la demanda psicológica, y también, claro, ayer habló Marianela de las posiciones psicosociales que afectan, bueno, al órgano que más usamos ahora en una economía en parte digitalizada ya, y ahora se va a acelerar la digitalización, que es el cerebro. El cerebro ahora es el órgano, incluso más que el corazón o que las articulaciones, ¿no? El cerebro es el órgano del cuerpo, vuelvo a la biología, que más hacemos trabajar. Por lo tanto, la enfermedad mental, los problemas de salud mental pueden crecer. Por la pandemia y por ahora el retorno, que haya un incremento del ritmo de trabajo, de la demanda física y psicológica. Sí, yo creo que es, bueno, siempre estamos con retos, ¿no? No es que nos alegremos, pero sí que no dramaticemos. Bueno, la persona que hizo la consulta con respecto al tema de países en desarrollo también dice que lo más importante también es seguir manteniendo el distanciamiento físico y la unidad de higiene, ¿verdad? Para países como los nuestros, mientras no tenemos pues una vacuna. Sin duda, pero vuelvo a lo que decía, la informalidad es el principal problema de la salud ocupacional de los países de renta media y baja. Y también para nosotros, el nuestro es un caso, está estimado en un 5, un 10%. Una pregunta dice, profesor, ¿cuál sería desde su punto de vista la afectación a la globalización producto de esta pandemia? Interesante. Esto es un debate que me gustaría mantener seguramente con algunos de los que me están escuchando, con todos, pero con algunos de los que he visto que están por ahí. Bueno, ya sabe Marianela, puede adivinar un poco por dónde voy a ir, ¿no? No es menos globalización, es más globalización mejor gobernada. Lo que hace falta es una gobernanza, y creo que esta pandemia lo que está poniendo en evidencia es que necesitamos una Organización Mundial de la Salud con más recursos y con más potencia, una OIT con más recursos y más potencia. Esa gobernanza global que se diseña después de la Segunda Guerra Mundial, ahora hay que rediseñarla, hay que reactualizarla, pero no para volver al nacionalismo, a las fronteras, al campanario que decimos aquí. No, es para aumentar la globalización, y Internet nos empuja, como estamos viendo ahora, ¿no?, a esta globalización, nos permite esta globalización. Ahora no harán falta tantos viajes físicos, podremos hacer estas relaciones virtuales, hace falta más globalización mejor gobernada. Será un error, desde mi punto de vista, volver a las fronteras, volver al nacionalismo, a yo me salvo, American First, o en fin, Europa First, o Alemania First, o España First, o Cataluña First.
Bueno, otra pregunta que ayer también lo abordamos sobre el tema del efecto, digamos, de la exposición psicosocial, pero nos siguen preguntando ¿qué apoyo puede brindar un profesional de salud ocupacional para la salud mental en el trabajo? ¿Para la salud? Para la salud mental. Bueno, yo creo que son profesionales adecuadamente formados en ese tema. Yo creo que la que me hace esta pregunta, la que hace de traductora de esta pregunta, como es la profesora Rojas, puede decirlo mejor que yo con más propiedad, ¿no? Pero sin resumir, es la organización del trabajo. La organización del trabajo es clave. O sea, cuando pensamos en un lugar de trabajo, pensamos si hay productos tóxicos, si está bien iluminado, si hay ruido, si hay contaminación en el aire, que hay que pensar en eso. Últimamente pensamos en la silla, en la mesa y tal, en la ergonomía, la seguridad, la higiene. Todo empezó con la seguridad, después la higiene, después la ergonomía. Pero claro, la organización es fundamental. Los tiempos, la intensidad, la formación, los recursos mentales de formación. No me das un programa nuevo que no conozco y no he tenido formación, pues voy a estar estresado. Si me das una cantidad de tareas que no puedo absorber, que tengo que tomar decisiones de manera rápida, pues no tengo formación o no tengo recursos suficientes, pues voy a provocar. El estrés no es más que el mecanismo por el cual esa organización se traduce en un incremento de determinadas hormonas, porque al final lo que hay son también mecanismos biológicos que incrementan la arteriosclerosis, que incrementan la producción de catecolaminas, que incrementan el ritmo cardíaco. Cuando te sudan las manos te incrementa el ritmo cardíaco. Por lo tanto, el estrés no es más que la visualización de unos mecanismos de lo social a lo biológico. Y cuando eso se hace crónico, pues tenemos un problema. Los infartos, los accidentes cerebrovasculares, pues se incrementan con el estrés. Esto ya no es una especulación, estos son datos muy sólidos. Y por lo tanto, ¿qué puede hacer un profesional? Incidir en la organización, capacitar a las personas, establecer ritmos adecuados, colaboración, equipos, para que ese trabajo se haga en unas condiciones psicosociales adecuadas. Pero bueno, seguro que ayer os explicaron muchas cosas de esto. Nos preguntan, Fernando, si conoce si en Barcelona se está haciendo algo, o en España, para prevenir los riesgos, sobre todo relacionados por la violencia y discriminación en el trabajo provocadas por el COVID. Sí, de las primeras, con el estado de alarma del 14 de marzo, que fue un real decreto ley, como llamamos aquí a las leyes que se adoptan por el gobierno sin pasar por el Parlamento. Después hay que consolidarlas, ¿no?, en el Parlamento, pero se tomaron por el gobierno. Ya se adoptó en uno de sus capítulos medidas para tratar de evitar las posibles situaciones de violencia de género en el confinamiento. Se establece una serie de medidas y de mecanismos de ayudas para sacar a las personas que son mujeres de esa situación y habilitarles, y los hijos a veces, habilitarles otro domicilio y otro lugar para residir y estar en el confinamiento. De manera específica se adoptó esas medidas desde el primer día. Aquí se ha llegado a ocupar, ¿cómo se llama la palabra? No me sale, poner a disposición de la autoridad laboral los hoteles para pacientes y también para personas de este tipo. Entonces se ha llegado al hotel, se ha dicho, esto queda requisado, llega requisado por la autoridad. Y entonces esos hoteles, pues las habitaciones se han construido hospitales dentro de los hoteles. En lugar de como China, que construyó hospitales ex novo, aquí se han hecho hospitales en hoteles. Las habitaciones se han convertido. El Hospital del Mar ha construido, se ha multiplicado casi por 2 para atender. Ha sido en fin, desde el punto de vista de gestión, ha sido excelente, ¿no? Todos los médicos han dejado de haber especialidades. Los anestesistas, los neumólogos, los exquisitos de la oncología, todos hacían COVID, todos hacían urgencia. Se acabaron las especialidades. Y todo el mundo tenía que hacer los turnos que tocaran. Algún cirujano, algún traumatólogo, pero el comportamiento de la ciudadanía, yo quería destacar, ha sido ejemplar.
desde las madres, de los niños, de los padres, de los ancianos, las cajeras, lo mencionabas antes, las personas que limpian las calles, ejemplar. Que ha habido personas que se han saltado, pero no nos fijemos en eso, por favor, que es lo que sale a veces la noticia. Aquel que se ha saltado el semáforo, la inmensa mayoría, la inmensa, el 99,9%, y en este caso los hospitales acabaron las especialidades. Entonces, y bueno, la pregunta concreta de hoteles para recoger, para confinar a mujeres que podían estar sufriendo violencia de género. Un comentario que hacía una persona es si efectivamente, partiendo de los ODS, ¿qué tan difícil va a ser ahora combatir la pobreza? Que es un objetivo en concreto a raíz de esta situación. Bueno, nos vamos a empobrecer. De entrada nos vamos a empobrecer. Si no hay ayuda. Bueno, lo que han hecho Estados Unidos, la Reserva Federal, lo que va a hacer el Banco Central Europeo, y es inyectar dinero en la economía. Y ¿cómo le llaman ellos? Una deuda que quedará ahí en el histórico, en el balance histórico, ¿no? Porque no será recuperable. Esto lo podrá hacer Costa Rica, lo podrá hacer Argentina, podrá hacer los países que ya tienen una deuda importante. Yo creo que, vamos, no soy economista, está claro, pero hay que inyectar dinero en la economía. Si no, habrá una pobreza inaudita. O sea, la pobreza se va a caer, la riqueza de los países va a caer. O sea, esto es seguro. Esto ya las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de ayer o antes de ayer que mostraban, y no son proyecciones, ya estamos en el 2020, estamos casi a mitad del 2020. Hay muchos comentarios, sobre todo agradeciendo la presentación, Fernando, muchísimos. Y bueno, y preguntas, sobre todo hay gente que quizás no comprende muy bien el término de la informalidad. ¿De dónde partimos para definir informalidad? Bueno. Y lo están preguntando mucho y me parece importante que esto se pueda aclarar. Sí. Le agradezco esta pregunta. Sí. Bueno, es uno de los temas de investigación de nuestro centro y que compartimos también con el IRET y con la UNA, IRET y Saltra. Las encuestas que hemos hecho, este es uno de los elementos clave, tanto en Argentina como las que utilizamos de Chile, como las de Colombia, con Perú, con Ecuador, a todas las encuestas que la de Uruguay, las de España, las de Europa. Buscamos identificar las personas que trabajan, pero sin contrato y sin ningún tipo de seguro social, ni médico ni de vejez, que son los dos más universales. Habría que añadir también el seguro de desempleo, ¿no? Que no existe en una parte muy importante de países, que es fundamental para hacer frente a esta crisis, ¿no? Que las personas que se quedan sin trabajo, que se está desarrollando, porque los países, y me consta en Costa Rica, pues han desarrollado iniciativas para que las personas que se quedan sin trabajo por la pandemia tengan algunos ingresos, ¿no? Lo que se está planteando en Europa en estos momentos es la renta básica universal. O sea, todo el mundo tenga un ingreso, pero además se establezca de manera permanente, como ya ocurre en los países del norte de Europa, ¿no? Todo el mundo, desde el momento en que tiene la mayoría de edad, pasa a cobrar unos ingresos, una renta básica universal. Y de alguna manera es la extensión del desempleo, aunque, en fin, esto no es correcto del todo, ¿no? Pero entonces la informalidad, esto sería otra discusión para mantener la renta mínima básica, la renta mínima universal, ¿no? La informalidad son las personas que trabajan sin contrato y sin ningún tipo de seguro, ni médico ni de vejez, pero también la maternidad sería protección social, para englobar ahí todos esos seguros, vejez, licencia de maternidad, desempleo, incapacidad. Aquí una medida importante en el confinamiento fue que todas las personas con la enfermedad o que estuviera como contacto, aunque no tuviera la enfermedad, pero hubiera sido contacto mientras estaba fuera del trabajo, a la espera de volver porque se confirma que no tiene la enfermedad, esos días tuviera la consideración de incapacidad laboral y por tanto recibiera su subsidio
y por lo tanto una parte, bueno, como era por trabajo, un 80, casi un 90% del salario. Si no nos aguanta el confinamiento, si no nos aguanta el confinamiento. Un comentario que me llegó a mi teléfono. Castell dice en su libro Ruptura, incluso antes de esta pandemia, que la crisis profunda en la que vivimos es la de la democracia liberal y que ahora se ve golpeada aún más con esta pandemia. ¿Se podrá recuperar esa democracia de un golpe más o cuál cree que sea el futuro para sacar adelante a las economías más golpeadas y los sectores más desprotegidos de la sociedad? Está bien, ¿no?, que compartamos la admiración por Manuel Castells. Bueno, es una pregunta para un debate a nivel muy político, ¿no?, que es necesario tener. En salud ocupacional, el debate, la incidencia, la relación entre la política y lo que podamos hacer es muy importante. Yo diría a la persona que me pregunta y a todos los colegas, miremos El Salvador, ¿qué está pasando en El Salvador? Señalo con el dedo, da miedo, da miedo. Y está ocurriendo también en otros países, aquí en Europa, en Hungría, en Polonia, da miedo. Y es posible que la pandemia sufra, o sea, provoque entre otros impactos, además del económico, el político. Y haya una reducción. Bueno, aquí en Cataluña se estaba proponiendo hace unas semanas, salimos en tromba una serie de especialistas en la prensa, en los medios de comunicación, porque estaba proponiendo un pasaporte inmunológico que nos identificara para poder entrar en las empresas, en los edificios públicos, nuestro estado inmunitario. Esto es el gran hermano. Y hay propuestas circulando, ¿eh? No solo en Cataluña. Eso se proponía desde el gobierno de la Generalitat. Un grupo de expertos nombrado por el gobierno de la Generalitat, para ser exacto. Una última pregunta, y yo creo que vamos cerrando porque esto está a reventar, las preguntas o los comentarios, sobre todo valorando la presentación que has hecho, Fernando. Que si la pandemia se está politizando. ¿Si la pandemia? Se está politizando. Todo es política, sí, claro. Por eso yo creo, o sea, una cosa es la política y otra cosa es el partidismo y el aprovechar desde el punto de vista electoral o para consolidar tu poder y, si es posible, ampliarlo, ¿no?, y mantenerlo sine die, ¿no? Yo creo que la perspectiva política hay que incorporarla a nuestros análisis, a nuestras propuestas, pero yo creo que ese es el papel también de los académicos de la ciencia, ¿eh? No sé si los académicos somos los que hacemos ciencia, pero de la ciencia, ¿no? Publicamos en El País, si quieres lo podemos compartir cuando compartamos el vídeo y la editorial en El País, que es el periódico de referencia en España. Publicamos al principio de la pandemia un artículo que titulábamos Ciencia y política en tiempos de incertidumbre. Igual ahí puedes encontrar una respuesta más, bueno, más ordenada, ¿no?, de la que yo pueda dar ahora. Es el papel también de la ciencia, tratar de que ese debate político la incertidumbre se reduzca, pero no se va a reducir nunca al 100%. Para eso hace falta la política. Alguien tiene que asumir el riesgo de equivocarse. Los científicos también, nos hemos equivocado todos. Decíamos, yo el primero, que esto era como la gripe, un poco más grave. Todos nos hemos equivocado. Y hay que ensayar el ensayo-error. Si ahora volvemos al retorno al trabajo, pero resulta que hay un incremento de nuevo, hay que volver de nuevo al confinamiento y hay que reconocer el error. Por lo tanto, la ciencia tiene que servir para establecer un perímetro donde el debate de la incertidumbre se reduzca al máximo, nunca al 100%. Y ese es el papel específico de la política. Asumir, y los políticos tienen que estar dispuestos. Otra cosa es, como los científicos también tenemos que estar dispuestos a contradecir a los políticos, manteniendo en principio nuestra opinión basada en hechos que son provisionales siempre y son limitados. Por naturaleza, nadie tiene la verdad. En ciencia menos. O sea, las religiones sí, pero la ciencia no es una religión, sino le haríamos un flaco favor a la ciencia. Bueno, un último comentario solo para corregir. El ministro ayer habló, o para complementar,
que si no seguimos las medidas instauradas podríamos superar los 32.000 contagios y más de 1.300 fallecidos. Entonces, bueno, ya hablando un poco tomando lo que Fernando ha dicho. Bueno, creo que ya no hay más tiempo para preguntas, comentarios. Agradecer de nuevo a Fernando el tiempo. Fernando estos días de verdad que ha estado sumamente ocupado atendiendo esto desde su país, pero bueno, él también por el amor que tiene a nuestro país. Y mucha gente me está preguntando, Fernando, en el chat, ¿cuál es ese lugar mágico que tanto te gusta en Costa Rica? ¿Me permite decirlo? Bueno, todo le gusta, pero el Caribe podría, creo que, quedarse viviendo ahí por muchos años. Al fondo del Caribe. Al fondo del Caribe, exactamente. Igual que mi amiga Ineke, a la que le saludo, por si está por ahí, si no, pues ya se lo da tú. Exactamente, Manzanillo y todo eso. Estuvo por acá Fernando en enero y bueno, le llovió mucho, pero la pasó bien. Antes de darle la palabra a los compañeros del consejo para que por favor les den instrucciones sobre el asunto de la inscripción y demás, solamente recordarles que mañana tenemos una exposición buenísima también para aclarar todos estos temas que hablábamos de las mascarillas y etcétera. El rol de los profesionales en salud ocupacional en las empresas durante la emergencia de la COVID-19. Esta conferencia estará a cargo de 2 profesores y colaboradores de la Universidad Nacional y del IREF y del programa SALTRA, el doctor Lino Carmenate Milán de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del programa SALTRA y la doctora Viviana Gómez Sánchez, ella es la presidenta de la Asociación de Médicos del Trabajo en Costa Rica y además de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional. La conferencia será igual a las 10 de la mañana, ya estamos viendo que antes de las 10 ya estamos llegando al tope de la plataforma, así que bueno, conectarse ojalá temprano y luego les vamos dando acceso para que se puedan conectar, o si no por el Facebook Live del IRET. Le dejo la palabra a Alcides para que, bueno, no sé si doña Gabriela quería cerrar con algo, sino Alcides para las instrucciones más que todo de la inscripción. Y Fernando te manda muchos saludos, Eric Ulloa. Aquí lo veo conectado, nuestro colega del consejo. Sí, buenos días. A todos los compañeros participantes que están preguntando sobre el enlace para su registro, bueno, se los vamos a copiar ahí en el chat para que realicen su registro de participación y para luego poderles enviar el certificado digital. Con esto le paso la palabra a nuestra compañera Mónica. Gracias. Gracias, Alcides. Bueno, la idea con este enlace es que puedan ustedes registrar su participación de todos los webinars en los que van participando durante la semana. Para cada webinar que ustedes participen, deben de llenar el enlace y seleccionar el webinar al que participaron. Como ya bien lo indicó Alcides, a este enlace les llegará la información de solicitud y deben de colocar un correo electrónico al cual nosotros próximamente le estaremos enviando un certificado por la participación a este webinar. Además, don Fernando nos ha indicado que él no tiene ningún problema en compartir su presentación, por lo tanto, se le enviará también la presentación. De parte del Consejo de Salud Ocupacional, agradecerle a don Fernando. Esperamos que pronto regrese a nuestro país y nos pueda retroalimentar con tanto conocimiento. Y agradecerle también a Marianela, a la Universidad Nacional y a todas las personas que han colaborado en que este webinar haya sido un éxito. De parte del Consejo estamos realizando esfuerzos para poder colaborar con todas las personas, principalmente a las personas que cumplen el rol de encargadas de las oficinas de salud ocupacional e integrantes de las comisiones de salud ocupacional, que son nuestro motor y son nuestra razón de ser en el Consejo.
Así es que agradecerles a todos y a toda su participación e invitarlos e invitarlas a las próximas conferencias que estaremos realizando en estos días. Hoy por la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos una por medio de la plataforma de la Santa Paula, que como bien ya lo indicó doña Gabriela en la apertura, es parte de lo que estamos realizando desde el Consejo, realizar alianzas con diferentes universidades. Entonces esperamos que nos acompañen para la tarde y el día de mañana, que ya también lo anunció Marianela, a las 10 de la mañana por este mismo enlace y esta misma plataforma nos acompañarán la doctora Viviana y el doctor. Además, indicarles que por la tarde también tenemos un webinar muy interesante sobre el tema de ergonomía. Este será por medio de la plataforma del tecnológico, es a las 3 de la tarde y también invitarlas a que se unan. Así es que de parte de mía y del Consejo de Salud Ocupacional les agradecemos mucho su participación. Buenos días. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana para las 10 de la mañana. Fernando, muchísimas gracias y que todo esté muy bien. Hasta luego.